Lucas capítulo 10, 11, la parábola del sembrador, muchas veces va a caer en buena tierra y otras veces va a caer entre pedregales y espinos. Entonces lo importante es que la semilla que usted siembre sea la multiforme sabiduría de Dios. Y precisamente quiero abrir un paréntesis antes de terminar. La multiforme sabiduría, ahora mismo, cuando habla de multiforme, quiere decir que hay muchas formas. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que solamente sea de una forma. Quizás muchos ministros pensaron que solamente iba a ser en un púlpito. Ahora Dios nos está enseñando que esa multiforme sabiduría, porque recuerden que multiforme es diferente forma. ¿Okay? Esa sabiduría puede llegar a un predicador, puede llegar a un maestro, un evangelista, un profeta, y se puede manifestar de diferentes maneras, pero es el mismo evangelio. Ahora está utilizando las redes sociales para que nosotros entendamos que no depende de nuestra fuerza, que no depende de nuestro imperio, que no depende de nuestra alcurnia ni nuestro poder económico, sino que depende de nuestra obediencia. Entonces, eso quiere decir que Dios va a utilizar muchas maneras para que esa sabiduría, escuche esto, sea manifestada. Multiforme, muchas formas. Entonces, eso es importante. Y aquí en este texto que leí anteriormente de Ezequiel, podemos ver tres cosas preponderantes. Recalca sobre la atalaya que está anunciando sobre el enemigo. ¿Ok? Advertir. Uno, advertir. La multiforme gracia es para advertir. Dos, ahí habla y recae la responsabilidad. Entonces, no es solamente para el pastor, para el evangelista, porque la gente cree que solamente el pastor o el evangelista o el ministro, el apóstol, etcétera, son aquellos que deben predicar. No. Todo miembro de congregación, toda persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, está llamado a ser un atalaya. Entonces, no recae solo sobre el predicador o el evangelista, etcétera, también sobre nosotros, todos aquellos, los que somos predicadores y los que no son. Y tres, tiene una aplicación para cada individuo. Entonces, es importante. Ahora, quiero terminar con esto. La multiforme sabiduría de Dios implica de que nosotros debemos estar aplicándolo a aquellas personas que lo necesitan. ¿Ok? Nosotros no la predicamos para ganar tributo, sino que la anunciamos para recibir recompensa en el cielo. Y si no predicamos la multiforme sabiduría de Dios, ¿cómo creemos nosotros que vamos a entrar al cielo? Si no la predicamos, recuerden lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 17, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Subraye esto: aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado, dice otras versiones, como pecado. Pecado no es solamente lujuria, pecado no es solamente mentir, pecado no es solamente fornicación, pecado no es solamente adulterio, pecado no solamente es chisme, pecado no solamente es lujuria, etcétera, etcétera, como habla Gálatas capítulo 5, 18 al 20, que habla de las obras de la carne. Todo eso la gente lo enumera y dice, yo no cometo nada de eso. Pero el pecado de omisión también implica desobediencia. ¿Y cuál es el pecado de omisión? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, Pablo dijo, ay de mí si no predico esta multiforme sabiduría. Sabiendo que tú tienes esa multiforme sabiduría y tú no la anuncias, sabiendo que el momento está indicado, como dice 2 Timoteo 4:2, a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Y ahora más que nunca estamos en el tiempo. No hay excusa. De ninguna manera hay excusa. Y el que no lo hace, dice, le es pecado. Entonces debemos anunciar la multiforme sabiduría, porque al no hacerlo, estamos en problema con Dios. Quiero que sepa, todo aquel que me está viendo, estamos en problema con Dios. Entonces es importante que entendamos esto. Y también en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 habla de que vamos a estar delante del tribunal de Cristo y vamos a ser medidos según lo que hayamos hecho. Vamos a ser juzgados según lo que hayamos hecho aquí en la tierra, en el tribunal de Cristo. Es decir, todos los cristianos van a estar en ese tribunal y ahí el Señor va a medir nuestras obras, si lo que hemos hecho aquí en la tierra fue bueno o fue malo. Así que preparémonos para esto. Y quiero terminar con esto. El trabajo de predicar o de anunciar la multiforme sabiduría es para todo. Hay un mal concepto que se ha preponderado y se ha propagado, de creer que solamente aquellos que están en el púlpito pueden anunciarlo. No.
Mateo capítulo 28, versículo 19, ahí está el imperativo id. Y me llama poderosamente la atención que lo reitera Marcos. Marcos lo habla en el capítulo 16, 15, cuando dice, id por todo el mundo. Y Mateo dice, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Miren esto. Ahora, el asunto no dice qué y cómo. No dice cómo. En aquel tiempo, claro, iban en barcos, iban en diferentes maneras. Pablo enviaba cartas, pero ahora tenemos diferentes, multiforme maneras. Escuche esto, y ahí es donde entramos nuevamente con la frase multiforme sabiduría. Esta multiforme sabiduría se puede anunciar de muchas maneras. Y Dios ha escogido este momento para anunciarla de esta manera, para ver la obediencia de cada uno. ¿Ok? Entonces es importante. Y ese imperativo implica algo continuo. Todavía te dice id. No le pongas excusas. Id implica algo continuo, algo que es inmediato. Entonces los cristianos dice que iban por todas partes predicando. En Hechos capítulo 8, versículo 4. Iban por todas partes porque ellos entendieron que el imperativo id era algo de inmediato. Dice Marcos capítulo 16, del 17 al 21, después que ellos recibieron esa encomienda o esa comisión, dice que inmediatamente ellos salieron a predicar y echaban fuera demonios, y había muchas sanidades y muchos prodigios y muchos milagros. ¿Saben por qué? Porque ellos entendieron que esa multiforme sabiduría tendría o tenía que ser anunciada. ¿Qué implica esto? Que tiene que haber también obediencia. La multiforme sabiduría, para poder anunciarla, necesita que el cristiano sea obediente. Entonces es importante esto. 3 cosas, ¿ok? 3 cosas. La multiforme sabiduría debe ser anunciada para conversión. Somos deudores de él y por eso debemos predicarla y anunciarla. ¿Ok? Hay muchas maneras de anunciar, porque dice multiforme. La palabra griega significa una ropa que tiene varios colores, o un jardín lleno de muchas flores. El griego implica esto. ¿Qué quiere decir? De que él escogió diferentes maneras de poder hacerlo. Ahora estamos en esta. Ahora estamos usando las redes sociales, pero también usted le puede predicar a su vecino. Y otra cosa importante, ¿quiénes son los encargados de manifestar la multiforme sabiduría de Dios? ¿Quiénes? La iglesia. Volvemos al texto principal. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada y sea conocida a los principados y potestades. Ya les hablé que principados y potestades tiene que ver con ángeles, ¿ok? Ángeles buenos, tanto buenos como malos, ¿ok? A los malos, para que ellos sepan que por qué causa ellos pecaron y están allá en el Tártaro. Dice Judas capítulo 1, versículo 7, para el día del juicio. No tienen excusa, ¿ok? Y a los buenos, para que ellos sepan que aún nosotros, siendo seres humanos, que fuimos hechos un poco menor que ellos, según Hebreos capítulo 1, versículo 14, nos dio esa encomienda. Dios nos dio a nosotros esa confianza, confió en nosotros. La iglesia quiere decir que esta encomienda no es para cualquiera. Usted siéntase privilegiado que se lo dio a conocer a los principados y a los potestades por medio de la iglesia. Así que la iglesia está en esta tierra no para perder el tiempo, para predicar, para anunciar la multiforme sabiduría, para vivir, claro, viva en santidad, pero quiero que sepa algo, la multiforme sabiduría de Dios tiene un gran peso en nuestros hombros. La iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, la palabra eclesia no significa un templo. La palabra eclesia no es una estructura. Eclesia son los llamados afuera. Son los individuos que son salvos de cualquier parte del mundo. Sea cualquier denominación, concilio, no tiene que ver con esto. Tú eres la iglesia. Si tú obedeciste a Cristo y lo aceptaste como tu Señor y Salvador y te bautizaste para obedecer el perdón de tu pecado, como dice Hechos capítulo 2:38, tú eres la iglesia. Entonces no te fijes en el pastor, no te fijes en el evangelista, no te fijes en aquel que no lo está haciendo, porque tú también eres llamado a manifestar la multiforme sabiduría de Dios. Que Dios te bendiga, que puedas compartir este mensaje, esta corta cápsula, y que pueda haber sido de edificación para ti en este momento. Tu amigo y hermano en Cristo,
Jacob Perea Ellis, el Queruso. Te amo en el amor de Cristo. Bendiciones.